Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos da de vida, porque nos sigue amando, cada día nos sigue demostrando cuánto nos ama, ¿no? Seguimos creyendo que Él es un Dios que actúa, especialmente cuando estamos en medio de dificultades, ¿no? Creemos que Él sigue obrando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestro país, ¿no? También creemos en un Dios que guarda a Colombia. Seguimos nosotros perseverando en este tiempo, en esta jornada de oración. Espero que cada uno de estos días hayas tenido ese tiempo para buscar de Dios, creyendo que Él está allí escuchando tu oración, de que Él ha prometido que cuando lo busquemos de todo corazón, Él se dejará encontrar. Y el día de hoy, pues, seguimos tratando y hablando sobre aquellas cosas que nos van a ayudar un poco en nuestra oración. Si hay algo que a nosotros nos genera indignación, digámoslo así, ¿no? Y frustración personal, es sentirnos ignorados, ¿no? Creo que no hay nadie a quien le guste sentirse ignorado. Cada vez que alguien nos ignora, ya sea por olvido, y aún peor cuando es de mala intención, pues esto nos ofende en gran manera, ¿no? Nos afecta directamente al corazón. No nos gusta ser ignorados. A nadie le gusta ser ignorado. Y tal vez hemos visto cómo a veces hemos sido ignorados, como digo, y una de las formas como solemos ser ignorados hoy en día es a través de los mensajes, ¿no? De WhatsApp. Entonces creo que cuando mandamos un mensaje a alguien y con el tema de los dos chulitos que se ve uno cuando la persona lee el mensaje, como que nos sentimos a veces ofendidos, a veces indignados, a veces tristes, porque vemos que la persona ha leído el mensaje, pero no ha respondido. Entonces ahí como que nos frustramos, ¿no? Algunos se desesperan, no dejan ni siquiera que pasen 5 minutos y ya están escribiendo allá, mandando emoticones, diciendo, pero respóndeme que te acabé de mandar algo, no me ignores, ¿no? Y hay por allá stickers y emoticones que dicen, no me ignores, ¿no? Y eso es lo que pedimos siempre, ¿no? Que no nos ignoren. Ahora, el desespero es aún más si tú necesitas un favor. Si tal vez estabas hablando con esta persona y necesitas un favor y le pides el favor y esa persona te estaba hablando, pero llega un momento que cuando le pides el favor te ignora, no te responde rápido, ¿no? Entonces ahí comienzas a desesperarte, ¿no? Si el favor es más urgente, pues aún te desesperas más. Queremos que nos responda rápido. Decimos, pero ¿por qué no me responde si ya leyó el mensaje? Debería responderme, dígame sí o no, pero dígame algo, ¿no? No me ignore. Nos desesperamos totalmente. Y creo que cuando somos ignorados, pues lo que tendemos a hacer, algunos se quedan un poco con su orgullo y entonces si alguien te ignora, entonces tú también lo ignoras, ya no sigues hablando con él. Si llegas en un momento a hablarle a alguien y esa persona te ignora, pues lo que solemos hacer es irnos y alejarnos porque no nos gusta ser ignorados. Tal vez le decimos una que otra cosa antes de irnos, pero nos vamos porque si la persona no responde, como que nos cansamos y nos vamos simplemente. Y teniendo esto en cuenta, yo creo que vale la pena preguntarnos a veces, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando a veces creemos que el que nos ignora es Dios? ¿Te has puesto a pensar en algún momento o te has sentido que has sido ignorado por Dios? Porque le has clamado, porque has orado y no hay una respuesta a tu oración. No ves que Dios conteste la oración como tú le has pedido, ¿no? Creo que una de las cosas que más nos hace dejar de orar, precisamente, es sentir que nuestra oración no tiene respuesta o que nuestra oración no ha sido contestada. Creemos que Dios no nos está escuchando. Entonces a veces desistimos en la oración.
¿qué más solemos hacer cuando sentimos que estamos siendo ignorados por Dios? Cuando creemos que Dios nos está ignorando. Ponte a pensar allí un momento. ¿Cómo sueles reaccionar cuando tal vez has estado pidiendo por algo y esto no se da? ¿Qué haces tú cuando sientes que Dios te ignora? Como decía, pues a veces lo que primero que hacemos es dejar de orar. Decimos, pero si Dios no me está escuchando, pues ¿para qué? Dejamos de insistir y no seguimos orando. En otras ocasiones podemos correr el riesgo de que nuestro corazón se vaya llenando de amargura, de frustración con Dios. Entonces también comenzamos a pasar por momentos difíciles y comenzamos a llenarnos de rabia con Dios, a decir, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no me respondes? Si tú eres Dios, tú puedes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y comienzan a brotar de pronto alguna que otra raíz de amargura contra Dios, porque nuestra oración no es contestada como queremos. Y otras veces hacemos lo que hacemos con las personas, pues nos alejamos, nos vamos, nos alejamos y decimos, bueno, Dios, tú no me contestaste, entonces hasta aquí llegamos los dos. Tendemos a alejarnos de Dios. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud frente a esas oraciones que no son contestadas como queremos? Porque aquí primero tenemos que tener claro que Dios jamás nos ignora. Él jamás va a ignorar nuestra oración. Dios siempre va a contestar. Lo que pasa es que no va a contestar como nosotros queremos que conteste. Pero Él siempre contesta nuestras oraciones. A veces Él contesta diciendo, sí, aquí está lo que me pides, toma. A veces contesta diciendo, no, pero contesta. A veces contesta como tenía la costumbre de decir por ahí un sobrino mío cuando quería librarse de algún problema o de algo que no quería. Le preguntaba que si quería comerse las verduras. Y él decía, sí, pero no todavía. Y así se libraba de todas las cosas que no quería. A veces Dios también, yo creo que esa es una respuesta de Dios. Dios a veces te dice, sí, pero no todavía. Pero todas nuestras oraciones van a ser contestadas por Él. Lo que pasa es que a veces sentimos que Él no está contestando porque no contesta como queremos que conteste. Pero es allí donde también tenemos que revisar cuál debe ser nuestra actitud cuando Dios no contesta como nosotros queremos que conteste. Porque esto también obviamente nos genera a veces frustración y otros sentimientos similares, ¿no? Y yo creo que en la Biblia encontramos muchos casos de personajes que a veces nosotros, claro, admiramos por su fe, pero cuando nos detenemos a ver, es seguro que esos personajes hicieron oraciones que no fueron contestadas como ellos quisieron. Dios nos contestó todas las oraciones de ellos. Hubo algunas que les dijo sí, otras no, otras sí, pero no todavía. Y es interesante ver cómo estos personajes también a veces pidieron cosas, pero Dios no les dio como ellos querían. Les contestó, pero de otra forma diferente. Y tal vez uno de los personajes que más me causa impresión en este sentido, que admiro por su forma de reaccionar, es Daniel. Daniel. Nosotros siempre vemos en Daniel el ejemplo de un hombre de fe, un hombre que allá Dios le hacía revelar sueños, visiones, un entendimiento, una capacidad administrativa, una cantidad de dones y talentos. Y a veces creemos que por esa sabiduría que tenía Daniel, Dios tal vez contestó todas sus oraciones como Él quiso, ¿no? Pero al revisar la historia, si nos vamos más al lado de entender que Daniel era un ser humano como nosotros, desde la humanidad de Daniel podemos encontrar oraciones que tal vez él hizo y no fueron contestadas como él quiso. Pero estoy seguro que tuvo que haber orado. Y quisiera que revisáramos un poquito esa historia de cuáles serían esas oraciones no contestadas a la manera de Daniel que él quería, ¿no? Sino a la manera de Dios.
porque asimismo quiero que aprendamos de su actitud en esta mañana. Si nos vamos a la historia, esto ya es de inferir, ¿no? Que Dios me perdone, no voy a decir cosas obviamente que hacen parte más de lo que yo interpreto, pero poniéndome en el lugar de Daniel, si tú te pones en el lugar de Daniel, vamos a tratar de ponernos en el lugar de Daniel en esos momentos a ver qué haríamos. Y llega un momento en el que Daniel no sabemos dónde está ni en qué momento se entera de que su nación, su ciudad, va a ser llevada al cautiverio, va a ser conquistada por los babilonios. Yo no sé en qué momento Daniel se enteraría, porque ya ellos tenían una profecía de Jeremías. No sé en qué momento, si Daniel conocía esa profecía o si se enteró ya cuando los babilonios venían en camino. Pero en el momento que Daniel se enteró de lo que iba a acontecer con su nación, yo en su lugar lo que haría, y creo que casi seguro que lo haría, es postrarse ante Dios a pedir misericordia. Si de repente alguien te dice a ti, mira, Colombia va a sufrir una guerra, va a venir un pueblo extranjero, otro país extranjero y los va a dominar y va a haber una guerra violenta y su nación se va a acabar. Estoy seguro que todos aquí presentes nos arrodillamos y comenzamos a clamar diciéndole a Dios, no permitas que eso pase. Y yo me imagino allá a Daniel diciendo, Dios, no permitas que eso pase. No permitas que un pueblo pagano venga aquí a llevarnos. No lo permitas. Guárdanos, líbranos de esto. Esta es una de las primeras oraciones que tal vez yo creo que Daniel pudo haber hecho. Pero sigue la historia y sabemos que entonces llegó este pueblo y dice Daniel capítulo 1, versículo 1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Eso fue lo que pasó. Pero estoy seguro que Daniel antes estuvo clamando para que esto no pasara. Pero aún así, a pesar de que Daniel de pronto clamó, muchas personas clamaron porque no sucediera, esto sucedió. Dios permitió que esto sucediera. Dios no contestó como ellos querían que fuera contestada su oración. Y terminaron siendo cautivos en Babilonia. Así que Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Y ahora allí en Babilonia estaban ya cautivos y comienzan a ver que el rey, el mismo rey, Nabucodonosor, le manda a su gobernante, al principal allá de ellos, que encuentre algunos jóvenes de las familias nobles, de las familias de Judá, para que vayan a vivir al palacio. Y para que allí en el palacio les pudieran enseñar las costumbres de ellos. Y allí en el palacio se les iba a asignar una porción de la comida de la que salía de la cocina del rey, lo mismo que comía el rey. Esto puede sonar algo estupendo, ¿no? Porque decimos, pues, vivir como cautivo o vivir como cautivo en un palacio de un rey. Cualquiera diría, no, mejor ir al palacio del rey, vivir como con los privilegios del rey. Pero en el caso de un personajes como la familia de Daniel, que dice que eran familias nobles, familias de Judá, para estos judíos, ir al palacio del rey de Babilonia era lo peor que les podía pasar. Porque allí en el palacio era el foco de contaminación. A pesar de que el pueblo de Israel había sido llevado allá porque había sido desobediente, porque se había olvidado de Dios, ahí todavía guardaban un poquito de ellos, de algunos, ¿no?, de temor a Dios. Y lo vemos en Daniel. Y para ellos ir al palacio allí, al foco de la contaminación, a contaminarse,
pues era lo peor, ¿no? Si a ti te dijeran, te van a llevar a vivir a una ciudad, a un pueblo donde hay pecado, pero por todo lado, y allá te van a dar una comida especial que ha sido sacrificada a otros dioses, pues tal vez todos diríamos, no, ojalá que yo no vaya a parar por allá. Así que esto no fue tampoco tan agradable para Daniel. Y aquí es otra de las oraciones que me imagino que Daniel pudo haber hecho, diciendo allá, Señor, yo no quiero ir a parar por allá al foco de contaminación de ese palacio. Si es posible, pasa de mí esto. Yo no quiero ir allá. Pero allá terminó llegando. Allá terminó llegando Daniel, ¿no? Por lo que sabemos de la historia, sabemos que él propuso en su corazón no contaminarse y allá tuvo que hacer mucha oración también para que esto fuera posible. Pero terminó a dar allá. Y tal vez una de las oraciones a las que más me voy yo a decir allá, Daniel sí tuvo que haber hecho esta oración y no fue contestada como quiso, es más adelante, ¿no? Tal vez en el pasaje más conocido de Daniel, que es cuando está allí, dice que después de Nabucodonosor llegó otro rey, después de ese rey llegaron los medopersas y conquistaron Babilonia, comenzó el reinado de los medopersas. Y ahora había otro rey diferente a Nabucodonosor y a Belsasar, ahora estaba Darío, un rey medopersa. Y llega Darío y como Daniel había hecho un buen trabajo, era reconocido, ahora ponen a Daniel como supervisor de personajes que estaban a cargo de diferentes ciudades, ¿no? De gobernantes. Lo ponen a supervisar allí el trabajo de ellos. Y Daniel había sido muy querido por Darío, había cogido el favor del rey, por eso Darío estaba pensando ponerlo enfrente al gobierno de todo el imperio. Eso es lo que quería hacer Darío. Pero al lado de Daniel habían otros dos supervisores que le comenzaron a tener envidia y no lo querían mucho. Así que estos dos personajes se ponen en la labor de acabar con Daniel, quieren acabar con él. Como no encuentran la forma de hacerlo, la única forma que encuentran es a través de su relación con Dios. Y tienen que ir a buscar la forma de poner una nueva ley para poder hacer caer a Daniel. Y dice que esta ley decía que en los próximos 30 días, todo aquel que orara, a quien sea divino o humano, excepto al rey, sería arrojado al foso de los leones. Esa era la ley que fueron allá y en medio de engaño engatusaron a Darío y estos dos personajes hicieron que Darío firmara esta ley, donde toda persona que no adorara a Darío y adorara a otro Dios fuera a parar al foso de los leones. Yo no sé en qué momento Daniel se enteraría de esto. Yo no sé en qué momento Daniel escucharía, si se daría cuenta de lo que estaban tramando estos dos personajes. Pero desde el momento que yo creo que él vio lo que estaba pasando, estoy seguro que también fue y le pidió a Dios que esto no pasara, ¿no? Que no permitiera que la ley saliera. Tal vez esa sería su primera oración, ¿no? Si se entera de lo que están haciendo estos dos, dice, Dios, que esto no salga, ¿no? Confúndelos, derrota a mis enemigos, que no me hagan daño. Si tal vez nosotros estuviéramos en el lugar de Daniel y nos dicen lo mismo, va a salir una ley que te va a impedir orar y todo aquel que ore va a parar a la cárcel o va a ir a la guillotina o va a ir a la silla eléctrica. Pues estoy seguro que ahí mismo nos ponemos también a orar y a decirle a Dios que esta ley no salga, que esto no salga, ¿no? Pero la ley sale. Darío firma la ley. Y dice que los dos funcionarios, pues que estaban allá pendientes de Daniel, sabían lo que él iba a hacer, sabían que él iba a orar,
Entonces lo estaban allá vigilando y preciso cuando Daniel igual va y ora, ¿no? Entonces van y lo acusan ante el rey. Pero algo interesante es que en el versículo 14 del capítulo 6 se nos dice que al oír que Daniel habían incumplido la ley, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de liberarlo de ese aprieto. El rey después se dio cuenta de lo que había hecho y trató de liberar a Daniel de lo que había hecho, pero fue imposible. Entonces, durante ese momento, donde Daniel se encuentra en ese momento, donde lo arrestan, porque lo arrestan, yo aún me imagino a él allí diciéndole a Dios, ten misericordia. Yo sé que Daniel confiaba en Dios, pero vuelvo al lado humano de Daniel, a que él no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No era que Dios le hubiera revelado lo que iba a pasar. Entonces, dentro de su humanidad, yo creo que igual también estaba orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara en ese momento. Y tal vez cuando fue arrestado, ahí después la siguiente oración de Daniel sería, Señor, líbrame de ese foso. Haz algo para que el rey pueda hacer algo y pueda anular la ley. Haz algo para que yo no vaya a parar al foso. Pero igual terminó yendo al foso, ¿no? Terminó allí en el foso de los leones, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto, cuando vemos estas oraciones, que si Daniel las hizo, vemos que son esas oraciones que Dios no contestó como Él quiso, que vivió momentos difíciles y tal vez pidió, ¿no? Todo el que se ve enfrentado a momentos difíciles siempre va a clamar para no vivir eso, ¿no? Al mismo Jesús le pasó. Pero aquí lo más interesante es esa actitud que tuvo Daniel frente a cada una de estas circunstancias donde tal vez su oración no fue contestada como él quiso. Como aquello que le pedía a Dios no fue contestado como él quería que sucediera en ese momento. Y vale la pena que aprendamos hoy de Daniel y sepamos precisamente qué hacer cuando Dios no contesta nuestra oración como queremos. Así que yo quiero rescatar 3 cosas para que tengas en cuenta y puedas ponerlas en práctica aquellas ocasiones donde sientas que Dios no está contestando como tú quieres que conteste. La primera es que yo veo que cuando Daniel, aún a pesar de ver sus dificultades y lo que tiene que pasar, él es un hombre que sigue perseverando en su oración. Así que algo que nosotros tenemos que hacer en esos momentos donde sentimos que Dios no está respondiendo como queremos es perseverar. Necesitamos insistir, no rendirnos. En el capítulo 6, en el versículo 10, dice, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Esto es increíble porque aquel personaje que se entera que por ir a hacer lo que siempre ha hecho, de orar, puede terminar en la muerte, a pesar de todo esto, cualquiera se hubiera quejado con Dios y decir, pero Dios, ¿por qué me van a impedir esto? Ahora yo voy a terminar, ¿dónde? Solamente por orar. Y tal vez uno dice, entonces ya no oro mejor. Pero aquí Daniel es un hombre que a pesar de todas esas circunstancias difíciles, a pesar que tal vez en un momento su oración no fue contestada como él quiso, él sigue orando, sigue perseverando en la oración. Como decía al principio, tal vez nosotros creo que nos falta un poco de esa perseverancia, porque cuando vemos que Dios no contesta como queremos, como que ahí mismo dejamos de orar, dejamos de perseverar. Pero el mismo Jesús nos dijo el poder que tiene la insistencia de nuestra oración, el poder que tiene la perseverancia de nuestra oración. Él nos dejó una parábola que nos habla de la insistencia, la viuda y el juez injusto. Y decía el inicio de la parábola, Jesús contó esta parábola para enseñar sobre la necesidad de orar siempre. Y nos pone en comparación a esa viuda que va y clama por justicia todos los días,
ante este juez injusto hasta que lo cansa y el juez le hace justicia. Y Jesús dice, si así es este juez injusto, ¿cuánto más vuestro Padre hará justicia a sus amados? Pero a sus amados que siguen perseverando en la oración, a los que perseveran creyendo que a pesar de que Dios no conteste como quieren, Dios sí está contestando, Dios sí está actuando. Por eso es necesario perseverar. Perseverar. No sé qué oración tal vez has creído que Dios no ha contestado hasta ahora. Pero yo te invito en esta hora a que sigas siendo perseverante. Sigue perseverando en tu oración, porque Dios nunca deja de contestar. Pero que tu actitud siempre sea de perseverancia. No dejes que la amargura te consuma, no dejes que la frustración allí entre, sino créele a Dios, que a pesar de que Él no obre a tu manera, está obrando. Persevera en la oración. Lo segundo que encuentro aquí de Daniel es que Daniel mantuvo su integridad. Por lo tanto, algo que podemos aprender también en estas circunstancias, cuando sentimos que Dios no contesta como queremos, es necesitamos mantener nuestra integridad. Necesitas mantener tu integridad. Y es que esto es algo muy común tal vez entre nosotros, porque a veces tratamos de torcerle el brazo a Dios, decirle, Dios, si tú no me contestas, entonces yo me voy a ir y entonces voy a pecar, entonces ya no me voy a portar bien, ya no voy a ser una buena persona, ya no voy a amar a los demás. Como que amenazamos a Dios también. Y está mal hecho eso que tratemos, porque es como si el que saliera perdiendo es Dios, ¿no? Nos creemos tan importantes que decimos, Dios, o me respondes o pierdes a tu hijo favorito. Pero Dios no se mueve por eso. Por eso nuestra actitud jamás debe ser de descuidar nuestra integridad solo porque Dios no nos contestó como queríamos que nos contestara. No podemos portarnos como niños chiquitos diciendo, entonces me voy a portar mal porque no me da lo que quiero. Necesitamos ser maduros. Y aquí Daniel nos enseña un gran ejemplo de madurez, porque a pesar de las circunstancias difíciles que tuvo que vivir en su vida, se mantuvo íntegro. Se mantuvo íntegro. En Daniel capítulo 6, versículo 14, dice, entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Eso es integridad. Ojalá que estas características nos acompañen siempre. Así sea que Dios conteste a nuestra manera o no conteste. Pero que seamos siempre fieles, responsables y totalmente dignos de confianza. Que sigamos manteniendo nuestra integridad, que nos alejemos del pecado, que sigamos rigiéndonos por lo que la palabra dice que nos rijamos, que hagamos. Necesitamos mantener nuestra integridad, que jamás nuestra integridad esté en juego porque creemos que Dios no contesta a nuestra manera. Y la tercera cosa que veo acá, la tercera cualidad que también tenemos que tener en cuenta en estos momentos, es necesitamos seguir siendo fieles. Debes seguir siendo fiel a Dios en estos momentos, porque esta es otra de las cosas que a veces hacemos. Entonces, si tú no me contestas, yo ya no te sirvo más. Si tú no me contestas, yo me alejo, ya no te voy a buscar, ya no voy a orar. Si tú me contestas, ya no voy a ser fiel a ti. Pero jamás nuestra fidelidad a Dios tampoco tiene que estar condicionada a una oración contestada, ¿no? Por eso en esos momentos, cuando sentimos que nuestra oración no está siendo contestada como queremos, necesitamos seguir siendo fieles. Necesitamos seguir siendo fieles a Él, seguir buscándolo de todo corazón, seguir creyendo en Él, seguir teniendo fe, porque eso es ser fiel, seguir teniendo fe en Él. A veces una oración no contestada como queremos, lo que hace es apagar nuestra fe. Dejamos de creerle a Dios.
Pero jamás una oración no contestada como queremos se puede convertir en algo que nos haga perder nuestra fe. Necesitamos seguir creyendo que sus planes se llevarán a cabo. Necesitamos seguir creyendo que su voluntad es perfecta. Por eso necesitamos seguir siendo fieles a Él. En la vida de Daniel me gusta porque esta es una característica que no es notada solo porque él dice algo, sino es notada por las personas que están a su alrededor. En este caso el rey. En el capítulo 6, versículo 19, dice que, el capítulo 6, versículo 16 primero, dice, entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Y el rey le dijo, que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate. Aún en ese momento donde Daniel supuestamente se va a encontrar con la muerte, es reconocida esa fidelidad que le tiene a Dios. El rey le dice, el Dios a quien tan fielmente sirves. Aún en esos momentos donde ya parece que todo está acabado, que jamás falte ese tan fielmente sirves en nuestra vida. Y cuando la mañana siguiente, ahora sí el versículo 19 del capítulo 6, dice, muy temprano la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Otra vez vuelve a resaltar la fidelidad aquí el rey. Creo que esta fidelidad es la que tiene que resaltarse en nosotros. Sea que Dios conteste como queremos, o sea que Dios nos diga no, o sea que Dios nos diga sí, pero no todavía. Sea lo que Dios nos diga, nuestra actitud siempre tiene que ser de fidelidad, de seguirle creyendo, de no creer que Él es un Dios todopoderoso, no dejar de creer que Él es un Dios que hace cosas imposibles. Necesitamos seguir siendo fieles a Él en nuestra fe. Cuando nuestra oración no reciba respuesta, es importante que podamos tener en cuenta esto que nos enseña Daniel. Que nosotros podamos decir, aquí vamos a seguir perseverando en nuestra oración. Aquí vamos a seguir manteniéndonos íntegros. Aquí vamos a seguir siendo fieles a ti, Dios. No importa cuál sea la respuesta que tengamos de parte tuya. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, para hacer esto es importante que confiemos en Dios, porque detrás de todo lo que hace Daniel hay una confianza increíble que tiene en Dios. Daniel es capaz de hacer todo esto porque confía plenamente en quién es su Dios. Por eso tal vez puede estar tan tranquilo que a pesar de que aquello que él le ha pedido a Dios tal vez no se ha dado como él querido, como él quiso, pues entonces a pesar de eso, él siga confiando y creyendo que Dios es el que tiene el control. Eso es lo que necesitamos hacer también. A pesar de que Dios en un momento nos diga no, o que aún sintamos que todavía no ha dado respuesta, necesitamos seguir confiando en Él. Dios es el único que tiene el conocimiento del pasado, del presente y del futuro. Por eso Él es el único que sabe cómo se deben hacer las cosas. Y eso es lo que necesitamos confiar, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Jesús nos insistió mucho en este tema de la voluntad del Padre. Jesús nos dijo que necesitábamos siempre buscar hacer la voluntad de nuestro Padre. Así fue como nos enseñó a orar. Cuando nos enseña a orar, Él dice, oren. Y al principio de su oración está, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Jesús nos dijo que esto no podía faltar en la oración. Y esto es interesante, porque a veces queremos que se haga nuestra voluntad. Y Jesús fue claro que lo que teníamos que decir es que se haga tu voluntad. Esto es lo que necesitamos buscar. Y creer en que esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que si aún no recibes respuesta a tu oración es por algo. Que si Dios te dijo que no es por algo.
Que si Dios te dice que todavía no, es por algo. Pero solo Él tiene la sabiduría para comprender que es lo mejor para nosotros. Lo que necesitamos creer es que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esto fue lo que entendió también Jesús en su momento de agonía. Cuando hace su oración y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa fue una oración que Jesús recibió como respuesta de decir, Dios, no, esa forma no es la forma, va a ser de otra forma. Pero Jesús lo aceptó porque Él lo dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús en última sabía que su Padre sabía cómo se debían hacer las cosas. Sabía que era necesario. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y a pesar de que tal vez en ese momento no pasó de Jesús ese momento trágico, Él sí recibió fortaleza de parte de Dios para vivir ese momento. Porque Dios no nos abandona, a pesar de que a veces diga no. Él sigue estando allí. Puede que nosotros hayamos pedido muchas veces que se acabe esta pandemia, pero todavía estamos con un montón de casos. Pero no podemos dejar de orar. No podemos dejar de creerle a Dios que Él tiene poder para sanar. Pero necesitamos entender también y confiar en su voluntad, que todo lo que pasa está bajo su control. Nuestra tarea es seguir creyéndole. Puede que hayamos orado muchas veces porque se acabe la injusticia en este país, porque se acabe la corrupción, porque no haya más violencia, pero cada día seguimos viendo todo esto. Esto no es un motivo para dejar de creerle a Dios. Necesitamos seguir perseverando, necesitamos seguir manteniéndonos íntegros, necesitamos seguir siendo fieles a Él, porque creemos que su voluntad es perfecta y queremos que se haga su voluntad sobre nuestra vida, sobre esta nación. Pero necesitamos confiar en Él. Te culmino con esto. Aquella ocasión donde Juan y Pedro son llevados ante el concilio por sanar un cojo, donde se les acusa y se les prohíbe que prediquen, comienza un tema más de persecución más fuerte desde ese momento. Cuando Juan y Pedro llegan nuevamente a donde los demás creyentes, en el libro de los Hechos se nos relata esto, dice que los creyentes pues obviamente se preocuparon porque recibieron amenazas, ¿no? Fueron amenazados y pronto iba a empezar un momento de persecución muy duro para la iglesia. Pero hay algo que me encanta de esta comunidad que levanta una oración. En algún momento, si nos encontramos en una situación similar, yo diría, Señor, guárdanos y haz que nuestros enemigos se confundan, destrúyelos, Señor, que no prosperen sus amenazas, que eso no pase. Pero la oración que hace esta comunidad es decirle a Dios, danos valor, danos valor. Qué interesante que no hayan pedido que no fueran perseguidos. Ellos no se postraron a decir, Señor, que no nos persigan. Su oración fue, danos valor. Esta era una comunidad que entendía cuál era la voluntad de Dios. Que sabía que si a veces tenían que vivir momentos difíciles, podían orar por valor y Dios les iba a dar ese valor. De hecho, en ese momento dice que vino el Espíritu Santo y nuevamente trajo poder sobre ellos. Y se hicieron maravillas y milagros. A veces cuando haya circunstancias tal vez que hayamos orado y veamos que no cambian, que podamos decirle, Señor, danos valor para afrontar esto que estamos viviendo. Si esta pandemia aún no acaba, que le podamos decir, Señor, danos valor para vivir en estos tiempos. Si tal vez la injusticia, la violencia no acaba, danos valor para hacer nuestra tarea y seguir predicando, seguir compartiendo de tu palabra. Que nos llene de fuerza. Pero necesitamos entender
Porque la clave está en confiar en esa voluntad perfecta, agradable y buena de Dios. Así que mi invitación hoy es que no sé si has tenido oraciones que Dios no ha contestado. No sé si has estado frustrado por algo que has pedido y no se ha dado en tu vida. Si es así, apégate a esa oración de Jesús donde dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Y le digas, hoy de mi parte voy a perseverar en la oración. Hoy de mi parte voy a mantenerme íntegro. Hoy de mi parte voy a seguir siendo fiel. Voy a seguir creyéndote. Porque sé que tu voluntad es perfecta para mí. Yo te invito allí a que donde estés puedas tomar un tiempo para que oremos. Que le podamos decir a Dios, ayúdanos, porque a veces no es fácil. A veces nuestra humanidad nos gana, como que cuando sentimos que no respondes, creemos que nos estás ignorando. Pero qué buena palabra es esta para recordar que tú no dejas de escuchar nuestra oración. Que a pesar de que no contestes como queremos que contestes, estás allí obrando en medio nuestro. Y allí conmigo te invito a que inclines tu rostro y le digas, Dios, gracias. Porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios fiel. Un Dios que escucha cada oración que hacemos. Un Dios que jamás ignora. Sabemos que tal vez hemos orado, Señor, y hay oraciones que no han sido contestadas como queremos. Pero esto no quiere decir que tú no contestes. Hoy te pedimos perdón si tal vez nos hemos llenado algún momento de amargura o de incredulidad a causa de esto, Señor. Perdónanos si tal vez nos hemos alejado de ti a causa de esto. Perdónanos si a veces hemos querido forzarte a que respondas nuestra oración y hemos pecado. Pero es un día para aprender, Señor, que aun cuando tú dices que no, que aun cuando tú guardas silencio, que aun cuando creemos que tú te tardas porque tenemos afán, tu voluntad es perfecta. Ayúdanos a confiar en esa voluntad, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a perseverar en nuestra oración. Que no nos cansemos de orar. Que no nos cansemos de clamar. Que no nos cansemos de pedir, Señor. Que insistamos. Que tengamos una oración perseverante, Señor. Que jamás dejemos de orar, sino como tu palabra lo dice, que oremos en todo momento, Señor. Perseverantes en la oración. Ayúdanos a mantenernos siempre íntegros. Que jamás, Señor, nuestra integridad sea condicionada a una oración que creemos que no es contestada como queremos. Guárdanos, Señor, de creer que podemos forzarte a responder nuestras oraciones. Que sigamos manteniendo nuestra integridad. Y especialmente, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti en todo momento. En especial en esos momentos donde tal vez sentimos que aún no respondes. Que esto no sea un motivo para dejar de creerte. Que este no sea un motivo para alejarnos de ti, Señor, sino sea un motivo para seguir sirviéndote fielmente, pues sabemos que tus planes con nosotros son perfectos, que solo tú conoces los tiempos, solo tú tienes toda la sabiduría para saber qué es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a aceptar tu voluntad, porque
porque pedimos que sea hecha tu voluntad en esta tierra como en el cielo. Pedimos que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, Señor. Pero ayúdanos a aceptar esta voluntad, a creer que tú solo eres el que conoce, Señor, lo mejor. Tú tienes el control, Señor. Dile, Señor, tú tienes el control sobre aquello que te he estado pidiendo, Señor. Hoy simplemente descanso y confío en ti, creyéndote. Yo sigo clamando y esperando, Señor. Sigo creyendo. Pero hoy digo que se haga tu voluntad y no la mía. Sobre mi hogar que se haga tu voluntad, Señor. Sobre mi familia, sobre mi vida, Señor, que se haga tu voluntad. Llénanos hoy de valor para afrontar tiempos difíciles. Llénanos de fortaleza, Señor. Hoy oramos por valor, por ánimo, Señor, por fuerza. Entendiendo que si aún hay que pasar por dificultades, Señor, tú estás allí para acompañarnos. Dale gracias allá a Dios. Dile, Señor, aquí está mi vida. Gracias. Y toma un minuto más para adorarlo en esta hora. Gracias, Jesús. Confiaré en ti, Jesús. Tu perfección no se compara. Reinas por la eternidad, el principio y el final. Nadie es como tú, no hay nadie. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. Mis manos alzo al cielo, mi corazón entrego, mi alma sabe bien que eres el Señor. Tu calma se apacientas la furia en la tormenta, en ti descansaré, tienes el control. En ti descansaré, tienes el control. Así es, Dios, descansamos en ti en esta hora, que tú tienes el control, Señor. Y así lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que podamos creer en esta hora, en esta palabra, seguir perseverando, seguir manteniendo nuestra integridad y seguir siendo fieles a Dios, creyendo que Él es un Dios poderoso que siempre contesta nuestras oraciones, pero que Dios nos ayude a aceptar esa respuesta también. Espero que tengas una buena semana. Recuerda que si en algún momento necesitas una oración, necesitas que te podamos ayudar con algo, estamos aquí. A pesar de no poder reunirnos físicamente, la iglesia no para, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, seguimos estando presentes. Tú puedes llamar aquí a la iglesia si necesitas que oremos por ti. Aquí estamos pendientes entre semana. Puedes llamarnos y estaremos para ayudarte. Que Dios te bendiga.